Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Nos conocimos. Buenas tardes. Aquí estamos en el programa de Fundapap. Hemos estado ahí, que es nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que también salimos por Facebook Live. Hoy cursamos el programa 401. ¿Cómo están? Hola Claudio, hola Miguel, Norma. Mónica hoy no está con nosotros, pero de todos modos su presencia nos acompaña. Y tenemos una invitada, que es nuestra querida Miriam Galván, también coordinadora de Fundapap, con quien hablaremos de un tema bastante común en la codependencia, que es la adicción al drama. ¿Qué tal, Miriam? Lindo Hola, buenas tenerte con tardes. nosotros. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes, como siempre. Bueno, gracias. A pesar de los temas técnicos, acá estamos. Y que fueron difíciles. Hola, Ayudó. hola Miriam. Hola Miriam. Hola, Bienvenida, Miguel. bienvenida al programa. Gracias por la ayuda tecnológica. Hola, Normita. Hola Miriam, un gusto verte acá acompañándonos en el programa de hoy. Gracias. Para mí es un placer poder estar y compartir todo este recorrido y Claro, todo nuestro trabajo. qué interesante que propusiste este tema, porque de verdad es algo completamente cotidiano, las personas que sufrimos codependencia, pero está tan conocido por todos nosotros que por ahí no hubiéramos empezado charlando de esto, pero me parece fantástico que nos cuentes un poco por qué lo elegiste. Lo elegí porque creo que es parte del aprendizaje en todo este recorrido, que son, Miguel, decime si me equivoco, porque empezamos juntos, creo que son 12 o 13 años. Ya pasamos los 13, estamos por el Ya 14 ahora. pasamos los 13. Cuando yo llegué a PAP, estaba a Fundapap en una situación de gran crisis. O sea, mi mundo era caótico. Entonces, yo creo que el drama era el aire que respiraba. En las primeras reuniones, cuando empecé a escuchar adicción a las personas, adicción al sufrimiento. En realidad no lo comprendía mucho, pero un material que me sirvió mucho fue tu librito de la melancolía. Ahí descubrí que parte de mi codependencia tiene que ver, parte de mi adicción tiene una base absolutamente melancólica. Entonces, por lo general, yo tiendo al drama. De distintas maneras, con pensamientos obsesivos, con una baja autoestima, y eso es lo que he ido trabajando en todo este proceso. Hoy en día me puedo dar cuenta que hacia dónde van mis pensamientos y tratar de parar. Utilizo distintos recursos, pero tengo que estar siempre atenta, porque en realidad mi característica melancólica me lleva siempre primero al pensamiento negativo. Entonces tengo que hacer todo un trabajo para no sentirme víctima,
para no complacer siempre a los demás, para buscarme a mí misma. Vos sabés, Miriam, que ese librito, ese cuadernillo sobre melancolía, lo escribí en agosto del 2008. Hacía un mes o menos que había partido mi hija. Y yo entré en una melancolía espantosa, sintiéndome culpable por su muerte. Y pasé como 5 horas padeciendo en un infierno absoluto. Y de repente dije, basta, esto no es verdad. Y me senté a escribir en la computadora todo lo que yo había estudiado de melancolía en la facultad. Y dije, esto que me tomó hoy no le hace bien a mi hija, que tuvo una madre que la quiso con todo el alma, aún con los errores, ni a mí, que encima que he perdido a mi hija me torturo. Y bueno, me puse a armarlo y cuando escribí por mí, para vaciar toda esa negatividad espantosa en la que había caído. Y después que terminé de escribir todos los conceptos, dije, uy, esto hay que hacer un cuadernillo para fundar PAP, que era PAP en esa época, porque todavía no era fundación. Y bueno, y la verdad es que creo que ha ayudado a mucha gente, empezando por mí, porque visualicé exactamente la temática, como bien empezaste a contar. Y mira, Inés, cuando al año de que vos escribiste el cuadernillo, que yo me lo leí, me lo subrayé todo, hasta me lo imprimí en hoja más grande, terminaba de una sesión de yoga y había que decir una frasecita que decía, la rueda, viste, que Jesús o el Supremo me acompañe en la rueda de la vida. Y yo dije que me acompañe en la ruina de la vida. Lo terminé de decirlo, dije, ¿pero qué dije? Le pregunto a mi profesora. Yo dije ruina en vez de rueda, me dijo sí. Yo en ese momento, fue en el 2009, estaba queriendo renunciar a mi trabajo porque ya me sobrepasaba la angustia y los problemas. Y entonces me levanté y me fui derechito al cuadernillo. Digo, acá está. Yo estoy metida en el delirio de ruina, pensando que si yo dejo de trabajar, con la jubilación no me voy a arreglar, me voy a morir de hambre. Ahora, una vez que me pude dar cuenta que era lo que me pasaba a través de esa palabrita, ruina, ahí cambié totalmente, porque yo dije, no tengo por qué pensar que me voy a arruinar. Todo se me va a dar, porque si no hubiera entrado en una situación dramática. Sí, o mejor dicho, hubiera seguido. Hubiera seguido. Así que como ese cuadernillo, eso a mí me sirvió para revertir totalmente, y es el día de hoy, que cuando empiezo a decir, uy, pero, ¿y podré con esto? Enseguida, automáticamente, digo, sí que voy a poder. Una de las cosas que esto que dice Norma y que nos pasó a todos nosotros, menos los que pusimos énfasis en trabajar nuestra codependencia, es la creencia de que eso es verdad. Y resulta que ese es un guión del inconsciente colectivo que cuando estás flojo te enchufa y te mete dentro de esa burbuja viscosa que tira para abajo. Empezar a descreer de los pensamientos es un paso importantísimo. Esto que estoy pensando, ¿de dónde sale?
¿A quién se le ocurrió? ¿Es una creación mía o es la repetición de algo que lo vengo escuchando desde que nací? Así que bueno, es como un argumento interesante para, como decía Norma, y como invité a decir, de ninguna manera te voy a dar bolilla cuando aparece. A mí es una técnica que me da mucho resultado, el de ninguna manera. Permanentemente la tengo que utilizar porque suelo caer en esos lugares, ¿no? Y entonces allí el de ninguna manera me permite empezar a trabajar o volver a mí misma. Bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Eh, ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo víctima? ¿Me estoy sintiendo enojada? Pero me lleva a hacer un trabajo absolutamente distinto. Me lleva al que empiece por mí, entonces empiezo a rever. Es muy, muy interesante el poder parar. Yo utilizo el de ninguna manera y utilizo muchas veces el respirar. Sí, Eso me permite conectar y parar en el momento. es una de las Porque técnicas que sugiero también en el cuadernillo. Lo bueno de todo esto es darnos cuenta de que la melancolía está en el folclore, en nuestra cultura. Está en el tango, está en las eh, canciones folclóricas y está en el discurso cotidiano de la sociedad. Yo recuerdo que tenía una paciente que en la dictadura se fue a vivir a España y cuando volvió la democracia se vino. Tuvo 6 meses y me dijo, me vuelvo. Porque en España yo no tenía un peso, tomaba caldo, pero me reía todo el día. En cambio acá, que tengo trabajo, que todo va bien, la gente vive con una tristeza profunda, con una queja constante. Y es verdad, eso lo oímos todos los días. Y ser pobre y ser desgraciado es casi honroso. Es tremendo. sí, además, en mi caso, la melancolía y el empezar a darme cuenta, empezar a aceptar, me llevó también a ver todos estos conceptos erróneos que tenía. Uno de ellos era con que estaba bueno amar demasiado. Eh, Nunca era suficiente. Y ahí empecé a entender que una de las problemáticas y mi melancolía me llevaba a creer que si yo amaba y complacía sin límites, iba a ser correspondida de la misma manera. Ese vacío y ese dolor se iba a tapar. Y eso no ocurre No, hasta que empecé a darme cuenta que, bueno, el amor romántico y el amar por sobre todas las cosas más a los demás que a uno mismo, era el camino equivocado. Ahí tuve que empezar por mí, a está, ver qué necesidades tenía yo que no lograba cubrir, cuáles eran mis vacíos, cuáles eran mis dolores, que me llevaban precisamente a ese tipo de creencias, a ese tipo de pensamientos, empezar a incluso, entenderme. incluso a enfermedades somáticas, ¿no? Porque como esta densidad se pone en el cuerpo. ¿No? Ujú. Y vos ibas a decir algo, Miguel. No, no, pero Ah, puedo aprovechar la pregunta. Entonces, bueno, tenemos un par de saluditos de Verona que nos dice, hola, gracias por sus programas, me ayudan mucho, siempre en momentos difíciles. Y Luis Caudulio dice, hola equipo, qué lindo verla a Miriam,
y qué lindo tema trajo para trabajar. Sí, Entonces, aprovechamos también, y la gente que está escuchando el programa en vivo, si tiene ganas de hacerle alguna pregunta a Miriam, aprovecharla que está acá presente después de toda esta trayectoria, este trabajo, ¿no? Este camino recorrido, y si tiene algo para preguntarle, ¿no? ¿Te parece, Miriam? Sí, sí, Muy bien. eh, lo que les interese para mí ha sido un excelente. largo proceso en el que continúo día a día y todavía descubro mis zonas oscuras que me niego a sacar, las trato de darle luz, de convivir con ellas, de aprender, de no usarlas para dramatizar. Ujú. Sí, hay algo que es muy importante conocer, y es que la melancolía es una afección narcisista. Nosotros hablamos de los perversos narcisistas como gente que piensa solo en sí mismo, pero el melancólico está autocentrado en su dolor. No es que esté pensando en conseguir cosas buenas para sí como el perverso narcisista, pero está todo el día vibrando en una dimensión de angustia, de tristeza, de negrura, ¿no? Todo negro, todo perdido, todo mal. Es una frase que parecería que cubre las expectativas de toda la vida de un melancólico, ¿no? Y Además, en mi caso me conduce siempre a determinado tipo de pensamientos ese narcisista. Cuando yo escucho, escucho siempre desde ese lugar, no desde el real. Entonces, si el otro me dice algo, yo lo valoro en función de ese dramatismo, de esa historia, de esas partes oscuras y narcisistas que no suelo manejar y tengo que hacer un gran trabajo para así escuchar es, lo que me dice el otro y no a lo que me lleva mi pensamiento y mis construcciones. así es, totalmente. Pero lo bueno es que en la medida en que uno es consciente de esto, puede trabajar, ¿no? Y la calidad de vida se modifica en un 90%, no digamos 100, porque esos rincones oscuros quedan siempre, pero un 90% de mejoría es otro mundo en el que se puede vivir. Y Ujú. vos sos un ejemplo de eso. Yo sé que has pasado por muchas cosas, pero hoy estás dando cuentas de este trabajo de una manera armoniosa y con alegría de estar viva, ¿no? Sobre todo con alegría de estar viva y de poder estar día a día agradeciendo esto, ¿no? El agradecer cuando me despierto, el agradecer la vida, porque además he pasado por enfermedades muy graves. Entonces, esto también ha sido parte del Seguro. aprendizaje y de la enseñanza. Y hoy por lo menos yo puedo ver que estas crisis tan duras y tan difíciles, no solo a través de la enfermedad física, sino la psicológica, Claro. me han llevado yo agradezco porque me han llevado a ver qué cosas puedo hacer para mejorar, en qué tengo que apostar para seguir día a día creciendo, mejorando. Es un arduo trabajo, pero agradezco Esto, por este trabajo. esto, esto que decís que es tal cual y nos pasa a todos nosotros. Yo también me beneficio constantemente con el grupo. Es eh, que uno termina descubriendo que aquello que te hizo sufrir es tu maestro y que lo Sí, podés usar para salir del sufrimiento.
Hay gente que cree que es un destino familiar que no se lo va a poder sacar de encima. Y eso no existe. El destino es lo que sucede con aquellas cosas que no hacemos conscientes. No es un destino familiar al que estamos marcados por los genes. Es una actitud en la que quedamos chapaleando porque no conocemos otra. Por eso yo decía que la melancolía es como el demonio, que tiene un tridente que son la desvalorización del yo, el sentimiento de culpa y el delirio de ruina, o la adicción al drama. Ese tridente se te mete en el corazón y te obliga a vivir desgraciado. Entonces el poder, todos sabemos que no es fácil sacarse un hábito tan encarnado. Por eso el grupo es maravilloso, porque primero nos muestra que no somos los únicos, que eso que creíamos que era una desgracia familiar resulta que se replica en cada uno que habla. Entonces, no es una desgracia familiar, es una modalidad habitual de muchas familias argentinas, ¿no? Y europeas también, por supuesto, no es nuestro solo. Pero Sí, bueno, sí, es así. Cuando se aprende esto, a salir del drama, a poner herramientas para ver las cosas de otra manera, también llega el momento, en mi caso, en que me di cuenta que estaba rodeada con amigas o conocidas, adictas al drama, pero que no tenían ningún trabajo hecho ni querían hacerlo. Y entonces de a poquito me fui despegando, porque digo, yo estoy haciendo un trabajo que me lleva mi esfuerzo y no puedo tirar por la borda todo esto que estoy haciendo por una persona que me está tirando toda su negatividad, me está inoculando toda su negatividad y su veneno. Y de buena manera me voy cuidando y apartando con amor de esa gente para poder seguir en este camino de tener una mejor calidad de vida, ¿no? A mí el darme cuenta me permitió no superarlo porque es un trabajo que hago todos los santos días, pero me permitió descubrir determinadas emociones mías o conductas mías. Yo he descubierto que una de las características que más arraigado tengo es el de la intolerancia. Y esa intolerancia me lleva a generar en cada situación un drama. claro. Pero es hasta como una película a veces. Mi mente va mucho más rápido y si no la paro, porque cuando logro parar, me doy cuenta de que es irreal, que es Por mi supuesto. historia, mis creencias, mis expectativas, y que no tiene nada que ver con lo que estoy juzgando de la situación. Totalmente, así es. Pero Y al menos en este trabajo hoy puedo darme cuenta, uy, no me banco esto. Y cuando paro, muchas veces logro volver a mí misma, hacer el trabajo y decir, bueno, fenómeno, no acepto esto porque lo estoy juzgando desde este lugar, pero es un trabajo cotidiano. vos sabés que esto que decís que es muy importante es porque de verdad cuando nosotros juzgamos la realidad desde un estado de ánimo, es completamente diferente
a esa misma realidad desde otro estado de ánimo. Entonces, el darte cuenta es porque empezás a ver que no todo tiene que ser feliz en la vida, no todo tiene que ser agradable, no todo tiene que ser para arriba, ¿no? La vida tiene altibajos, la vida tiene situaciones difíciles, momentos de dolor, momentos de apuro, pero también tiene alegrías, también tiene cariño, también tiene amistades. Entonces, ¿qué es lo que priorizo yo? Porque todo esté bien, veo todo mal. En cambio, si yo puedo aceptar que las cosas a veces salen mejor que otras, no dramatizo, la experimento. Sí. Es tal cual. Tenemos otros saludos y una pregunta, ¿no? Una pregunta extensa. Pero primero vamos con el saludo de Estela. Estela Olmedo dice: gracias por el programa, son mis maestros, un abrazo enorme. Gracias. Y Brindella Devi Dasi pregunta: con mi esposo logramos vivir en un lugar soñado, lleno de una paz hermosa, con una comuna hermosa en la sierra. Pero mi hijo de 24 años se ha quedado en la ciudad por deducción propia. Tiene su trabajo, su pareja y estudios. También quedó mi viejita en un geriátrico. Los visito cada 3 meses, pero a veces siento que los dejé y me invade el miedo y la culpa. Me siento egoísta por elegir ser feliz. Y la pregunta es, ¿cómo puedo aprender a convivir con eso? Bueno, cualquiera de nosotros te puede contestar la experiencia propia, ¿no? El agradecer es el primer paso para dejar de sentirse culpable. Agradecer que yo puedo estar feliz me permite tener una sonrisa para el que me necesite. Si yo, por culpa, me someto a la desgracia, genero esa negatividad en mi entorno. Entonces, ¿a quién le hago bien? No le hago bien a nadie. Una persona mayor que está en un geriátrico ha vivido su vida como ha podido y está en un momento de su historia donde si está ahí es porque no puede estar en otro lado. Y cualquiera de nosotros puede llegar a terminar en una situación así y tendremos que aceptarlo llegado el caso. Por eso yo digo muchas veces, no creamos en esa frase de que si reímos hoy vamos a llorar mañana. Reí hoy, porque igual mañana cuando toque llorar, si no reíste va a ser todo llanto. En cambio, si reíste, quiere decir que tenés experiencias amorosas y agradables donde refugiarte. Creo que se me ocurre, teniendo en cuenta el programa de hoy, el tema, ¿no?, de la dramatización, de vivir las cosas en forma dramática, también hacernos cargo de nuestras decisiones, ¿no? Cuando nos victimizamos por nuestra decisión, de alguna manera estamos dramatizando algo que elegimos, algo que en algún momento, si decidimos mudarnos, cambiarnos de trabajo, dejar la pareja, todo lo que tenga que ver con una situación de dejar, de soltar, hay que velarlo, ¿no? Y cuando aparece este sentimiento de culpa es porque todavía es una situación que no se dueló. Porque si se duela, después no aparece ese sentimiento de culpa. Entonces, cuando aparece el sentimiento de culpa, es una clave también para, un hecho para victimizarnos, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa, Miguel? Esto que sí, que es muy importante, es la diferencia entre duelo y melancolía. El duelo sufre un dolor, lo atraviesa y lo deja ir. En la melancolía nunca lo llega a sufrir del todo, pero nunca se separa del todo de ese sufrimiento. Entonces, para diferenciar
hay que respirar hondo y decir, soy merecedor de las bondades de la vida, como dice el Solo por Hoy. Y la verdad es que lo somos. Y cuando elegimos cosas que nos hacen bien a nuestra alma, es una excelente elección. No tenemos que llevarnos puesto a los demás, porque cada uno tiene su ritmo y su propia evolución. Pero ponerse contento de lo que uno logró es fundamental. Y para eso, agradecer desde que nos levantamos todo lo conseguido. Es el mejor antídoto para la culpa, porque la culpa es una enfermedad, no es real. Sí, yo suelo repetirme mucho una frase que usamos mucho, que es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y cuando me repito como un mantra, eso me lleva a entender que esto es parte del proceso. Y ahí empiezo a sentir el merecimiento. Cuando separo el dolor del sufrimiento, entra la aceptación de la situación. Digo, yo merezco estar bien, merezco sentirme alegre o bien, o merezco valorar lo bueno aún en esta situación. Y por supuesto que sí. Es eso, el merecimiento es comprender que mis pasos me llevaron a lograr algo que había ansiado y que por fin lo tengo. Y con eso yo puedo hacer felices a otros desde mi lugar, sin tener que renunciar a mi logro para satisfacer a otros. Hay una frase que dice, no permitas que tu luz se apague porque otro no pueda encenderla. O sea, defender lo que uno logró es un respeto por el esfuerzo y el trabajo que implicó. Yo digo, las frases, habla Miguel, que no... No, dale, Normi, después yo... Yo digo, las frases que uno va escuchando o va escuchando o va leyendo y que yo anoto cuando esa frase me pega. Hay una frase que siempre la digo, que es que mi serenidad depende que yo colabore incondicionalmente con lo inevitable. O sea, que pase lo que me pase, no tengo que ponerme mal, tengo que colaborar, tengo que abrir y decir, y ante un problema, digo, bueno, ¿qué solución tiene esto que me está pasando? Tal cual. No me quedo empantanada, porque si no me sigo enterrando y la situación se pone peor y no hay, y sobre todo entregarla, pedirle al Espíritu Santo en mí que colabore también. Es que hay algo que está muy relacionado con el agradecimiento, el saber que nosotros hicimos nuestra parte, pero los resultados no estuvieron en nuestras manos. Si se lograron es porque lo superior hizo su aporte. Entonces, agradecer lo que recibimos y lo que nos brindamos también, porque el no terminar de ser perfectos es lo de menos. Lo que importa es integrar todas nuestras partes y dejar de quejarnos de otros y mirar qué es lo que me pasa a mí y cómo puedo modificarlo. Y eso solo es un trabajo maravilloso en esta vida. Miguel. Voy a comenzar por Brindella Devi, que nos agradece la respuesta. Dice, excelente respuesta, les agradezco muchísimo. Es la que tenía la pregunta, ¿sí? Sí. Bien. Y Margarita Uriegas, gracias por estar ahí en estos momentos. Me llega justo. Saludo desde México.
Vale Dolgay, qué lindo verlos hoy. Y Silvia Contino, buenas tardes, muy buen tema, abrazo. Gracias a todos, gracias. Eh, yo siempre bendigo mi melancolía, porque fue la que me fue llevando de un lado al otro para ver cómo solucionarla. Empecé por estudiar psicología, por analizarme. Y al empezar a analizarme y ver que podía ir cambiando cosas, dije, si alguien me ayudó a que yo cambie, yo voy a estudiar para poder ayudar a otros desde el lugar adecuado, no como me pasaba, que me quedaba hasta las 3 de la mañana escuchando los lamentos de otros. Dije, tengo que estudiar cómo se debe ayudar sin perder la propia vida. Y bueno, poco a poco fui terapeuta, sigo siendo de hace casi 50 años, y con Mónica, pues, esto nos ocurrió, o esto le ocurrió a ellos y me invitaron a iniciar estos grupos que llevamos 24 años largos y realmente fueron como la frutilla del postre para mi melancolía, porque la tengo a raya gracias al trabajo de los grupos. El estar constantemente en conexión con los recursos que tenemos a disposición hace que la felicidad se manifieste de una manera tangible. Sí, en mi caso, por ejemplo, es como lo dije anteriormente, es un trabajo cotidiano. Y, por ejemplo, lo veo en muchas actitudes mías y veo cómo voy modificando. Por ejemplo, hoy en una situación donde la tecnología, mucho antes de entrar a la reunión, eh, me superaba porque necesitaba hacer unos trámites bancarios y no había manera de realizarlos. Fui al banco, vine, me dieron las explicaciones, me dieron la fórmula como para solucionar el tema y en un momento determinado, acá en casa tratando de hacerlo, no lo lograba. Y me empezó a invadir esa cuestión dolorosa, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, y me di cuenta que hasta tenía deseos de llorar. Entonces, en un momento dado, lo llamé a Manuel, que es mi pareja, y le dije, estoy sacada, necesito ayuda. Muy bien. Y me di cuenta que a veces el poder darme cuenta que me está tomando me permite usar algún tipo de herramienta, uno u otra. Seguro. Antes con mi narcisismo no me lo permitía. Yo Claro. tenía que solucionar todo las cuestiones negativas me las guardaba y las arrastraba conmigo. No, y no solo eso, sino que el ser el peor de todos, como uno se sentía en esos estados, tenía casi un orgullo de casta. Sí. No soy el mejor, pero al menos soy el peor de todos. Una desgracia absoluta que nos tomaba. Así Sí, que, además a veces uno escucha respuestas como en ese momento Manuel me contesta, bueno, Miriam, no es tan sencillo, no te des, a ver, ya vamos a encontrar la manera, si no es por aquí, va a ser por allá. Y después que hablé con él, volví a tratar de hacer el trámite y ¿eh? lo logré. Y lo logré ¿Viste? hacer yo. Entonces fue una sensación de mucho agrado, mucho Claro, agrado, claro que sí. porque no me venció la víctima y la Está claro. dramática, sino Es que que pude dar ese paso. por supuesto, es que la víctima solo puede reparar su historia dándose cuenta y cambiando, porque si no muere víctima, porque no hay nada
que alimente más la tristeza y la agonía de estar vivo que sentirte víctima y lastimada por todos los demás, como si los demás te tuvieran solo a vos como blanco para atacar, ¿no? Cosas narcisistas que pueden con la vida armoniosa que uno se merece. Sí, la verdad que es un tema fantástico y te agradecemos mucho que lo hayas reflotado porque Sí. creo que esta melancolía, esta falta de respeto por uno mismo, ese sentimiento de culpa porque me siento culpable, no debo ser tan malo, es una desgracia. Es como una tranza perversa que nos deja ahí agonizando. Y, y la verdad es que la vida tiene muchas caras, muchas facetas, pero los demás también las pasan. Y si yo me siento el ombligo del universo, en lugar de conseguir ayuda, consigo que la gente se aleje de mí, porque no hay nada Claro, más insoportable que una víctima. sí. Una, Sí, perdón, a veces la algunas, diferencia con la víctima real que conmueve y llena de compasión a la víctima que se victimiza, que es otra cosa. ¿Eh? Esto lo sí, claro porque y en mi caso, por ejemplo, una victimización que me llevaba a pensar que cómo podía ser cada cosa que sucedía, porque yo me consideraba poco menos que la Madre Teresa de Calcuta. Yo que era tan buena, yo que era esto, yo que lo daba todo, y en realidad ese narcisismo no me conducía a nada bueno. Cuando empecé a ver que yo tengo mis zonas oscuras, que tengo mis partes difíciles y tan buenas o malas como cualquier otra por persona, supuesto, eso me ha llevado a que, mm, bueno, no soy tan víctima siempre, ¿no? Y me permite darme cuenta. Y es muchas así. veces soy víctima de lo que yo misma construyo y permito. Por supuesto que la mayoría de las veces es así. Cuando uno aprende ya no se pone en esos lugares, entonces no es víctima tan seguido, aunque a veces atraiga, no hay nada más atractivo que pensar que los malos son otros y que yo soy tan Ah, buena, bueno. ¿no? Pero una vez le dije a una integrante del grupo que entró diciendo eso, yo soy tan buena, la paso haciendo cosas por los demás y me encuentro con gente tan mala y le dije, ¿sabes qué pasa? Que las ovejas se encuentran con los lobos, porque nadie es tan bueno ni tan malo. Si yo me muestro tan buena, necesariamente voy a encontrarme con los tan malos para complementar una cosa que si no es falsa. Pero bueno, da mucha tela para tratar, pero fantástico el haberlo podido compartir con vos. Sí. Da No, y a mí da también para compartirlo mucho. con ustedes. Sí, da Sí, para mucho. sí, es un gran tema. Mm, pero qué Para mí bueno. es... Sí, sí, Miguel. No, no, dale, te estabas arrancando, decime. No, iba a decir qué bueno que uno pueda hablar de esto y estar feliz sabiendo que salió de ese lugar. Eso. Me parece a mí interesante ir viendo por dónde se filtran, ¿no? Por ejemplo, la codependencia, por qué lugares, a Sí. veces no lo tenemos tan claro, y no importa cuánto tiempo hayamos trabajado, vuelve a aparecer, pero uno cuenta con herramientas, cuenta con el observador, ¿no? Que puede ahora darse cuenta de lo que está sucediendo. Y un Así. caso, y un caso es justamente
creo que estoy buscando el nombre para decirlo bien, el de Brindella, que como contando una historia feliz aparece el dramatismo, ¿no? Sí, Porque sí. la historia es feliz. Entonces decimos, mirá cómo se filtra este, el dramatismo en algo que está bien, que está bárbaro, ¿no? Si con mi pareja Claro. estoy bien, elegimos un buen lugar y todo, ¿cómo puedo dramatizar la historia, ¿no es cierto? Y ahí Pero vemos que de esa manera se filtra, ¿no? es que ese tipo de sentimientos fueron provocados por la iglesia, la, la educación moralista de doble moral que generalmente vivía cuando fuimos criados. Hoy la iglesia tiene otro discurso, pero el discurso de antes, la víctima era una santa y estaba sobrevalorado el sufrimiento. Ujú. Entonces, cuando soy feliz y algo me va bien, yo pienso estoy en pecado. Y no es así. El segundo párrafo del solo por hoy dice, solo por hoy seré feliz. Y no solo en el otro mundo, sino en este también, porque he sido creado para la felicidad. Y esta es una oración eh, ¿cómo se llamaba? Juan 23, de ¿Cómo? Juan, Juan De Juan 23. 23, exactamente. De Juan 23, Papa, que fue el que renovó la iglesia, que después le pegaron un codazo y volvieron a reflotar los valores más clásicos, ¿no? Así que, si bien hoy hay muchos sacerdotes amplios horizontes, esa vivencia de que si soy feliz, está mal con tanta gente que sufre, es terrible, porque no le voy a dar ni una pizca de felicidad al que sufre por dejar de ser feliz yo. Claro, El es que otro, sufre, claro, sufre hasta que aprenda que tiene que salir del sufrimiento. claro, es otro trabajo que tenemos que hacer y que yo, gracias a Dios, pude ir y haciéndolo cada día, ¿no? Permitirme disfrutar de que puedo ser feliz. Así es. No sentirme culpable de que yo pueda ser feliz porque el otro no lo es o tiene problemas, porque si no caemos todo en la misma bolsa, si todos Así es, nos vamos a sentir mal porque el que tenemos al lado está mal. tal Así cual. que permitirse ser feliz. Bueno, Totalmente. creo que hemos llegado al final del programa, Sí, agradecidos sí. por tu visita, porque fue muy lindo, es muy lindo que los coordinadores que aportan tanto para el beneficio de tanta gente tengan visibilidad, que se los conozca, que se pueda saber cómo son sus vidas. Así que te agradecemos enormemente tu No, yo presencia. agradezco la invitación y esto de lo que uno da, pero para mí es importante lo que recibo en este proceso, Claro, porque en cada una de las personas me veo reflejada y son distintos momentos del proceso y siempre, siempre, siempre encuentro algo para aprender. Sí. Así que gracias por la invitación, para mí ha sido un placer. igualmente, mi querida. Eh, Nos vamos despidiendo, Miguel. Sí, vamos a agradecer a todos los que estuvieron en el chat y nos Sí. saludaron. Gracias también, Miriam, por la visita. De mi parte, No, gracias. de nada, Miguel. Y, y los saludos de Verona, de Luis Cadulio, de Estela Olmedo, Brindella de Vidasi, Margarita Uriegas de México, Vale Dolgay y Silvia Contino. Todos ellos en el chat saludamos. A todos ellos un abrazo y ánimo. Solo el amor es real, como dice Estefano Cartavia. Animémonos a ser felices. Un beso muy Animémonos. Un grande. abrazo para todos.
Un abrazo, Normita. Un abrazo. Norma, ¿querés decir vos la oración hoy? Bueno, cómo no. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, buena semana. Gracias. Buena semana para todos. Esto para todos. Gracias, Claudio. Gracias, Lini. Y a todos ustedes los vemos la próxima semana. Un abrazo muy grande.